Estaba anocheciendo cuando se despertó Gregorio de un sueño profundo, más parecido a un desmayo. No hubiera tardado mucho en despertarse por sí mismo, pues había ya dormido mucho, pero tuvo la impresión de que fue despertado por el murmullo de unos pasos sigilosos y el ruido de la puerta del vestíbulo cerrada suavemente. El reflejo del tranvía pintaba de manchas luminosas el techo de la habitación y la parte alta de los muebles, pero abajo, donde yacía Gregorio, imperaban las tinieblas. Despacio y todavía con indecisión, explorando con sus tentáculos, cuya utilidad ya había comprobado, desplazóse hacia la puerta para averiguar lo que había pasado. El lado izquierdo de su cuerpo era una extensa y repulsiva llaga. Caminaba cojeando de forma alternada y proporcional sobre cada una de sus dos hileras de patas. Además, una de estas, dañada en el accidente de la mañana, por un milagro las demás resultaron indemnes, se arrastraba sin movimiento. Cuando llegó a la puerta, pudo comprender que le había atraído el olor de algo comestible. Halló una escudilla llena de leche con azúcar, en la que flotaban pequeños trozos de pan blanco. Se llenó de júbilo al verla, pues su hambre era mucho mayor que por la mañana. Enseguida hundió la cabeza hasta cerca de los ojos en el líquido, pero tuvo que levantarla defraudado, pues no eran solamente los destrozos del lado izquierdo lo que tornaba difícil la operación. Para comer debía imprimir movimiento a todo el cuerpo, sino que además la leche, hasta ahora la bebida que más le gustaba, seguramente por eso la había puesto allí su hermana, no le agradó en absoluto. Se separó casi asqueado del recipiente y volvió a deslizarse hasta el centro de la habitación. Por la rendija de la puerta observó que la luz estaba encendida en el comedor, pero en contraste con lo habitual, no se oía al padre leer en voz alta a la madre y a la hermana el periódico de la tarde. No se podía oír ningún ruido. Era posible que aquella costumbre a la que se refería siempre la hermana en sus cartas se hubiese extinguido últimamente, pero el más completo silencio reinaba en torno, y eso que seguramente la casa no estaba vacía. «Qué vida más apacible tiene mi familia», pensó Gregorio, y mientras sus miradas se perdían en la oscuridad, sintióse ufano de haber podido hacer disfrutar a sus padres y hermana
de tan tranquila existencia en un marco tan agradable. Pero enseguida pensó atemorizado que aquel sosiego, aquel bienestar y aquel regocijo tocaban a su fin. Para no dejarse abatir y por esos pensamientos, optó por fatigarse físicamente y empezó a arrastrarse por la habitación. Durante el transcurso de la noche, se entreabrió primero una de las hojas de la puerta y más tarde la otra. Seguramente alguien no se decidía a entrar, en vista de lo cual Gregorio se colocó contra la misma puerta que comunicaba con el comedor, con el propósito de inducir a entrar al vacilante visitador, o por lo menos a saber de quién se trataba. La puerta no volvió a abrirse y su espera fue estéril. Durante las primeras horas de la mañana, cuando la puerta estaba cerrada, todos habían tratado de entrar. Y ahora que la puerta estaba abierta, igual que las otras durante el día, nadie quería entrar ya, y las llaves quedaban puestas por fuera en sus cerraduras. Era ya muy tarde cuando se apagó la luz del comedor. Por ello, comprendió que sus padres y hermana habían estado levantados hasta entonces. Oyó que se alejaban de puntillas, procurando no hacer ruido. Hasta la mañana siguiente, nadie entraría probablemente a verle. Le sobraba tiempo para decidir, sin riesgo de ser molestado, qué curso debía dar en lo sucesivo a su vida. Aquella habitación fría, y de techo alto, le infundió temor, sin que pudiese explicarse la razón, ya que era su habitación en la cual vivía hacía ya más de 5 años. Repentinamente, y algo avergonzado, se metió debajo del sofá, donde, a pesar de sentirse ligeramente comprimido por tener que permanecer con la cabeza baja, se sintió inmediatamente muy a gusto, lamentando solamente no poder entrar allí por completo a causa de su excesivo tamaño. En ese lugar estuvo toda la noche, sumido a veces en una modorra de la que se despertaba inquieto, atormentado por el hambre y a veces por preocupaciones y esperanzas un tanto vagas, pero que desembocaban siempre en la necesidad de mantener la serenidad, de procurar que la familia aceptase con calma
las inevitables molestias que su situación actual les ocasionaría. Por la mañana, muy temprano, empezaba a hacerse de día. Se le presentó la ocasión de poner a prueba lo que había resuelto durante la noche. Su hermana, casi vestida ya, entreabrió la puerta que comunicaba al vestíbulo y miró ansiosamente hacia el interior. No le vio enseguida, pero luego lo descubrió debajo del sofá. En alguna parte tenía que estar, naturalmente, no se iba a eclipsar. Se asustó hasta el punto de que, sin lograr dominarse, tornó a cerrar la puerta, pero enseguida se arrepintió de su reacción y volvió a abrir, entrando casi de puntillas, como si lo hiciese en la habitación de un enfermo desahuciado. O en la de una persona extraña. Gregorio, con la cabeza casi fuera del sofá, la espiaba. Se daría cuenta de que no había probado la leche y deduciría que no era por falta de hambre. Les llevaría para alimentarse algo más apropiado. Si ella no se daba cuenta por sí misma, él optaría por morirse de hambre antes que hacérselo notar, aunque ardía en deseos de emerger de debajo del sofá, de echarse a sus pies y rogarle que le trajese cualquier cosa adecuada para alimentarse. Pero la hermana, estupefacta, notó inmediatamente que el recipiente no había sido tocado. Solamente se había derramado un poco de leche. Se apresuró a retirar la escudilla, no con la mano, sino sirviéndose de un trapo, y se la llevó. Y Gregorio estaba sumamente impaciente por ver lo que le traería, haciendo al respecto numerosas y muy diversas suposiciones. Pero estaba muy lejos de pronosticar lo que la bondad de su hermana le preparaba. Con el propósito de conocer sus nuevos gustos, le llevó un amplio surtido de alimentos y los dispuso sobre unas hojas viejas de periódico. Se veían allí legumbres ya pasadas, a punto de descomposición, huesos sobrantes de la cena anterior, con salsa blanca cuajada, pasas y almendras, un mohoso trozo de queso que 2 días antes Gregorio consideró indigesto,
un pedazo de pan duro, otro cubierto de mantequilla y sal. Agregó a esto la escudilla, que al parecer le quedaba adjudicada a él en forma definitiva, pero ahora llena de agua. Y por un sentimiento de pudor, pues suponía que Gregorio no empezaría a comer, estando ella de testigo, se marchó enseguida y dio vuelta a la llave al salir, seguramente para darle a entender a Gregorio que podía proceder sin remilgos. Al dirigirse éste a comer, sus patas emitieron una especie de zumbido. Además, los daños que había sufrido su cuerpo debían estar curados, porque ya no notaba ningún dolor. Esto le sorprendió bastante, ya que recordaba que hacía algo más de un mes se había cortado un dedo con un cuchillo y que el día anterior a los sucesos aún le dolía lo suyo. ¿Será que ha disminuido mi sensibilidad?, pensó, al tiempo que empezaba a chupar ávidamente el queso, que fue lo primero y lo que más intensamente le atrajo. Luego se precipitó con lágrimas de júbilo en los ojos sobre parte del resto y devoró el queso, las legumbres y su salsa. Por el contrario, rechazó los alimentos frescos. No podía tolerar su olor, hasta el extremo que los arrastró lejos de los alimentos que comió. Hacía ya un rato que había dado fin a la comida. Se hallaba indolentemente echado en el mismo sitio cuando la hermana, para insinuarle que debía retirarse, hizo un ruido con la llave. Pese a que estaba casi dormido, Gregorio se alarmó y apresuró a esconderse otra vez debajo del sofá. Pero el continuar en aquella situación, solamente el corto rato que la hermana permaneció allí, le significó tener que apelar a un enorme esfuerzo de voluntad, de resultas de la opípara comida. Había aumentado su volumen y era casi imposible respirar en aquel comprimido espacio. A punto de sofocarse, miraba con ojos un tanto desorbitados cómo su hermana, que ignoraba completamente sus apuros, barría con la escoba no únicamente los restos de la comida, sino incluso los alimentos que Gregorio no había tocado, como si fuesen restos no aprovechables. Y también observó cómo lo volcaba todo enérgicamente en un cubo que cubrió luego con su correspondiente tapa, llevándoselo. Apenas cerró la puerta tras de sí, Gregorio se apresuró a abandonar su escondite, estirándose
y respirando aliviado. Así tuvo Gregorio su comida cotidiana en lo sucesivo. La primera, por la mañana, cuando todavía no se habían levantado sus padres, ni la sirvienta, y la otra, después del almuerzo, mientras los padres descabezaban un sueño y la criada estaba haciendo algún recado encomendado por la hermana. Estaba claro que su propósito era alimentarle para que no pasase hambre, pero quizá les hubiese sido imposible presenciar sus comidas, y lo más presumible era que tuviese una idea solamente por lo que les contaba su hermana. De esta manera les evitaba un nuevo dolor que agregar a los que ya padecían. Nunca pudo saber Gregorio qué excusas pudieron poner para prescindir aquella mañana de los servicios del médico y del cerrajero. Como le era imposible comunicarse con los demás, a nadie se le ocurrió pensar, ni incluso a su hermana, que estuviese en situación de comprender a los otros. No le quedaba otra cosa que hacer, cuando la hermana entraba en su habitación, que resignarse a oír sus quejidos y mencionar a toda la jerarquía celestial. Pasando el tiempo, y cuando ella fue acostumbrándose algo a la nueva situación, naturalmente era imposible creer que se acostumbrara por completo, pudo Gregorio notar en ella un designio amable, o por lo menos algo que pudiera interpretarse así. Hoy parece que le ha gustado, manifestaba, cuando Gregorio había comido opíparamente, y cuando ocurría lo contrario, lo que sucedía cada vez más, con más frecuencia, acostumbraba a decir, un tanto triste, parece que hoy no ha comido nada.